Namaste a todos. Muchas gracias por sus preguntas y por toda esa hermosa conversación que estamos iniciando. Para mí es un honor, es un placer de verdad estar aquí cada día y poder de alguna manera conectar con ustedes. Estén donde estén. Me preguntan muchas cosas, estoy haciendo una lista y espero ir poco a poco contestando todas sus preguntas. La pregunta de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre el yoga y un deporte? Y especialmente cuando la gente ve un video de Ashtanga o llega a una clase de Ashtanga y tiene mala fama y todo el mundo dice, ay no, el Ashtanga lesiona a la gente, los maestros de Ashtanga lesionan a la gente, eso es solo para personas jóvenes y flexibles, y hay muchos mitos. Y mi maestro dice que cuando las cosas son muy fáciles uno como que, no sé, no las aprecia mucho. Cuando las cosas, uno tiene que hacer un esfuerzo intenso para conocerlas y de alguna manera experimentarlas en la vida, es porque realmente valen la pena. Yo les digo que la Ashtanga es como una miel que al principio sabe muy amarga. Y al principio es casi como un veneno, uno siente que se está muriendo. Yo recuerdo cuando estaba empezando mi práctica, yo siempre fui muy deportista, además era bailarina y siempre iba al gimnasio, hacía pesas, hacía spinning, nadaba, corría, hacía de todo, era muy inquieta. Y empecé a hacer mi primera serie y yo recuerdo, yo hacía toda la serie y ese día tenía que hacer una siesta. Estaba tan cansada y eran tantos los chaturangas y tantas posturas nuevas para mi cuerpo y las muñecas, mis muñecas eran muy débiles y en realidad ha sido a través del tiempo que he comprendido que la muñeca es solo una extensión de la espalda, de los músculos laterales, y entender uno el cuerpo y entender uno cómo el cuerpo es el instrumento en esa sinfonía del yoga. Yo creo que esa es la primera diferencia entre el yoga y un deporte. En el yoga el cuerpo es, digamos que como un templo del alma y no nos identificamos demasiado con cómo se ve el cuerpo, digamos, en la práctica, aunque las posturas a veces se vean muy locas y muy intensas. La conciencia del yogi está en otro lugar. Cuando nosotros estamos practicando y eso yo creo que se va logrando a través de los años y ya con muchísimos años de repetición y también de esa devoción que vamos cultivando cuando estamos haciendo el yoga. Digamos que nuestra conciencia está en otro lugar. Sí, estamos haciendo las posturas, ya nuestro cuerpo conoce la secuencia, entonces empezamos a ir más profundo que lo físico. Lo físico sí se ve y es estético y es bonito, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando cuando uno practica yoga? Uno está tocando dimensiones que uno a veces ni siquiera sabe. Yo sí sé que mi práctica de yoga me ha traído a mi vida una protección, digamos que sobrenatural. Yo de alguna manera he tenido experiencias muy límites, pero el yoga de alguna manera las ha suavizado o de alguna manera me ha recuperado o de alguna manera me ha rehabilitado. Y cuando hacemos yoga, yo creo que esa es la primera conciencia, esa sentirnos que estamos como protegidos, que estamos siendo amados por una energía más grande. Recuerdo el ejemplo de uno de mis estudiantes en Costa Rica y él era un yogi, pero de verdad sumamente comprometido, y un día se montó en su carro y el carro metió la reversa y el carro se le trabó la palanca y el acelerador también se le trabó. Entonces, ¿qué sucedió? Que el carro empezó a ir hacia atrás a una velocidad, una locura. Y gracias a Dios, o sea, sí tuvo un accidente, el carro chocó contra un árbol y él se golpeó y todo, pero no pasó de ahí. O sea, el carro, digamos que ya lo tuvo que desechar, por cierto que estaba muy apegado a su carro, yo creo que era una forma de trabajar su desapego. Pero él vivía en una propiedad que tenía un gran precipicio y siempre hablábamos de qué hubiera sucedido si la marcha que se le trababa no era la reversa,
sino la primera, porque en primera marcha hubiera ido a dar al abismo. Entonces, esto es un ejemplo de cómo el yoga nos puede suavizar de alguna manera las experiencias que están ahí para nosotros, pero que de alguna manera nos están impactando. También nos suavizan, digamos, relaciones que traen enseñanzas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a realizar la enseñanza después del conflicto o del drama, o digamos que todo eso que nos pasa a todos los seres humanos cuando nos decidimos relacionar. Eso es algo que yo creo que el deporte es muy superficial. El deporte obviamente que es muy bueno, yo siempre inculqué el deporte en mis niños desde pequeños. Es importantísimo que los niños, sobre todo en esta época de la tecnología, se muevan. Ahora hay una tendencia entre los padres más jóvenes que les dan al niño el teléfono o le dan el iPad. Me parece que eso es algo tan doloroso, ver cómo los niños crecen pegados a una pantalla y no exploran su cuerpo y no se mueven, y claro, se quedan callados, es muy fácil, pero yo recuerdo a mi niño, yo les daba mi iPad una vez a la semana, nada más, 1 hora. Bueno, y como locos, ¿verdad? Esa hora y el iPad y los juegos, pero el resto del tiempo estaban haciendo deporte, o estaban en clases de música, o estaban haciendo cosas que ellos los hicieran crecer de una manera saludable. Yo también yo crecí nadando, entonces toda mi familia íbamos a nadar juntos, y era muy linda esta experiencia de sentir el cuerpo cuando uno está creciendo en la adolescencia y todo. Y después la danza, obviamente. Pero yo nunca llegué en mis disciplinas deportivas a sentir lo que siento en mi práctica de yoga. Específicamente en la práctica de la Ashtanga, nosotros en primer lugar tenemos la conexión con la respiración. Y esa es la medicina que está al alcance de todos. La respiración es lo más maravilloso para calmar la mente. La mente, de hecho, y sus pensamientos van de la mano de la respiración. Si la respiración está alterada, la mente se altera. Si la respiración es superficial, la mente se altera. Si la respiración es profunda y sostenida por un par de horas al día, nuestra mente se tranquiliza. Y por eso es que el yoga es tan hermoso. Terminamos después de una clase de yoga y hacemos esa relajación al final y sentimos que renacemos. Sentimos el famoso second wind, ese segundo aire de ok, ya sigo en mi vida y que sigue. Y vamos de una manera mucho más armoniosa moviéndonos. Cada práctica de yoga nos ayuda a soltar estrés también. Yo me acuerdo cuando yo no había todavía encontrado el yoga, porque no había yoga en Costa Rica, o había, pero yo no había podido accesarla. Y yo iba a mi gimnasio todos los días y hacía los aeróbicos y brincaba, y después me iba a correr y después a nadar y hacía spinning y hacía pesas, y yo llegaba a mi casa con tantísima adrenalina que mis niños me hablaban y yo les gritaba ¿qué quiere? O sea, llegaba más bien demasiado hyper. Y después recuerdo cuando ya yo hacía mis prácticas y ya estaba en otro estado de conciencia, y muy lindo, era otra manera. Me sentía después de mi práctica lista a estar presente con mi familia, lista a darle a mis estudiantes, lista a crear proyectos. Me sentía despierta, viva, llena de energía. Así es como me siento cada día de mi vida, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque me tomo la medicina. Entonces, la diferencia yo creo entre yoga y el deporte es que el deporte se queda a nivel muy físico, que también es bueno porque hay personas, por ejemplo, ahora hay los futbolistas en Alemania, por ejemplo, están haciendo yoga. Entonces ya ellos entienden que sí, que ellos necesitan tener esa potencia, necesitan entrenar, o los jugadores de cricket aquí en India, por ejemplo, pero están haciendo yoga porque de alguna manera les balancea todo este trabajo tan duro, ese ejercicio tan intenso, con más calma, más ecuanimidad, respiración y ese estado meditativo que uno, ¿verdad? Que uno aspira a sostenerlo incluso cuando ya dejó su alfombra y se fue a la vida. Para no ser tan reactivos en el tráfico, para no ser tan reactivos con las personas que nos tocan los botones, para meditar nuestras reacciones antes de tirar. Yo toda la vida fui muy impulsiva, y en este momento de mi vida es muy hermoso porque, no sé, llega la persona y me pone así
una bolsa de basura en la cara. Y ahora lo que hago es que tomo la bolsa de basura y la dejo ahí unos días y la observo y sí, a veces siento una gran repulsión o enojo o lo que sea, pero sigo haciendo mi práctica. Y en algún momento sentiré el deseo de ir a ver, ok, ¿qué fue lo que me mandó? A ver, revisemos ese correo, cómo lo voy a contestar. Y ya estoy en otro estado de conciencia, en lugar de tirar directamente, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? O sea, que lo único que causa es un hilo de violencia, de confusión y de desconexión. En Ashtanga es precisamente la respiración es muy importante, también es muy importante dónde fijamos nuestra mirada. Una manera de identificar los principiantes cuando llegan a mi escuela en Mysore es que están viendo para todo lado. Y sí, es intenso porque llegamos a un cuarto donde hay personas haciendo las series avanzadas que es sumamente atractivo, intenso, están sudando, están gemiendo, y un principiante se siente totalmente, y nosotros le llamamos el drishti. Ya a través de los años uno cultiva esa sensación de que estamos bien, estamos conectados a nivel energético, pero no hay que estar viendo a nadie. Igual cuando están gustando a alguien muy fuerte, comienzan a hacer sonidos, o sea, uno no está viendo a los demás, a ver qué está pasando, no está en su mat, está haciendo su práctica y conectado siempre al maestro. Así que también el yoga nos va a desarrollar un enfoque mental. No es tanto hacia afuera, qué lindo, véame cómo gané la competencia o vea cómo soy el que se ganó el trofeo. No. Aquí no hay trofeos, aquí el trofeo es cada práctica es el premio, cada posibilidad de nosotros accesar el yoga. Eso es lo más dulce y lo más hermoso. Por eso es que se vuelve tan necesario, importante como lavarnos los dientes, como comer, tan necesario como bañarnos. ¿Por qué? Porque en la práctica misma encontramos ese néctar, ese soma, esa dulzura que simplemente la necesitamos cada día. Así que espero que les haya ayudado mi interpretación de cuál es la diferencia entre yoga y deporte. Y sí, el deporte obviamente que se puede mezclar con el yoga para balancearlo, pero nuestra práctica espiritual ya es una sola. Ya no hay que hacer nada aparte. Ya cuando estamos ya matriculados con el yoga o con el ashtanga 6 veces por semana, estamos en nuestro mat y ahí es donde encontramos todo lo que necesitamos. Ahí es donde la vida nos bendice cada día con tantísimos regalos. Namaste.